Bueno, vamos a continuar con nuestra serie sobre la caída del antiguo Israel y la América actual. Estamos haciendo una comparación, ¿verdad?, de las dos naciones. No sé si ustedes en esta semana que pasó escucharon, vino el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y habló en el Congreso a todos nuestros representantes y el mensaje que dio parecía que me estaba copiando, ¿verdad?, lo que había. Son muy copiones a mis mensajes, ¿verdad? Porque estaba haciendo una analogía, ¿verdad?, en cuanto a lo que les he explicado, la analogía espiritual, el fundamento que tiene Israel y el fundamento con el que comenzó esta nación, Estados Unidos, fundamento bíblico basado en la palabra de Dios. Y por eso es que se les considera como hermanos gemelos, ¿verdad? Y por eso hay esa unión inseparable entre Israel y Estados Unidos. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos viendo lo que causó la caída del antiguo Israel y que también lo mismo no tan solo puede suceder con nuestra nación, sino más bien está sucediendo con nuestra nación, ¿okay? Con nuestra nación. Y claro, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tenemos que, ya que yo lo estoy aplicando de una manera general, nacional, ¿verdad?, la nación de Israel, la nación de los Estados Unidos, pero tenemos que entender que las naciones están constituidas por seres humanos, por personas. Entonces tenemos que aplicar la palabra de Dios a nosotros personalmente también. Y no nomás decir, sí, así está la nación, sí, pero ¿cómo estoy yo? Yo que soy parte de esta nación. Tengo que hacer una aplicación personal. Siempre la palabra de Dios nos guía a que personal, tú, no veas a otras personas. Vete a ti, ¿cómo estás tú? Y vemos, ¿verdad?, que lo que causó la caída de Israel, como dice Segunda de Reyes, ¿verdad?, abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron sus ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Acera. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. ¿Okay? Entonces estamos viendo, ¿verdad?, en qué consistía la naturaleza de estos ídolos paganos que ellos adoptaron y que trajeron el juicio de Dios, la caída de la nación de Israel. Y entonces vemos, ¿verdad?, que principalmente la Biblia siempre nos va a mencionar como los principales culpables de la caída de Israel a Baal y a Acera. Y es lo que estamos viendo exactamente, quiénes eran ellos, qué era el atractivo que tenían estos ídolos en la vida de Israel para que los hayan engañado y se hayan desviado de la verdad de Dios y seguir a falsos dioses, a ídolos. Entonces, eso tenemos nosotros que tomarlo como lecciones para nosotros, porque lo mismo nos puede pasar a nosotros, que nos desviemos de la verdad de Dios, de su palabra, de una sana doctrina, nos desviemos y sigamos falsas enseñanzas, falsas doctrinas y dioses ajenos. Y eso es lo que sucedía. Ahora, una de las cosas, ¿verdad?, que estamos enfatizando, que tenemos que entender, ¿qué era la naturaleza de estos dioses falsos? De Acera, Baal, ¿qué es lo que eran? Ya que no eran personas, ¿verdad? No eran personas, sino que eran la gente experimentar la influencia de ellos y hacia dónde esa influencia los guiaba, pues les dieron nombres y sus características que ellos tenían, que es lo que les quiero enseñar, ¿verdad? Los nombres aquí están, pero yo les quiero enseñar las características, qué era a qué influenciaba al pueblo de Dios, de qué manera los influenciaba. Bueno, la naturaleza, vimos que ahí mismo nos dice, ofrecieron sacrificios a demonios,
a dioses falsos que nunca antes conocieron, ídolos nuevos, recién llegados a los que jamás sus padres dieron culto. Entonces, tenemos, ¿verdad?, a estos falsos dioses, a estos ídolos, pero su esencia, su naturaleza es que son espirituales y son de las regiones malvadas, son demonios lo que es, porque esos son los que tienen influencia en la vida, no tan solo de Israel antiguo, sino de nosotros también, porque los demonios aún continúan existiendo. No nomás existieron en esos tiempos, no nomás los demonios engañaron al pueblo de Dios, a Israel. No nomás ellos siguen y ellos van agarrando experiencia y van sabiendo cómo engañarnos a nosotros en nuestros tiempos. Porque podemos decir, pues los engañaron a ellos de esta manera, a mí nunca me engañarían. No, ellos nomás usan diferentes medios, diferentes maneras. Conforme pasan los tiempos, ellos saben cómo nos pueden ir engañando. ¿Sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que nosotros tenemos que, con más razón, tenemos que aferrarnos únicamente a la palabra de Dios, porque si no, pues nos va a pasar lo que Israel dice que lo que quieren es que mi pueblo me olvide como me olvidaron sus antepasados por adorar al Dios Baal. ¿Se acuerdan ustedes cómo fue que lo fueron olvidando poco a poco? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que les mostré, ¿verdad?, el pasaje previo, los versículos previos a esto, que dice que los falsos profetas venían y decían, tuve un sueño, una revelación de parte de Dios, y Dios ha dicho esto y esto y esto y esto. Y Dios ahí en su palabra dice, no les hagan caso, son falsos profetas, yo nunca les di tal sueño. Esos son invenciones de su corazón, de su mente. Tienen como fuente ellos mismos, no vienen de parte mía. Y dice, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que a través de este método, fueron desviando la verdadera adoración al Dios verdadero y poco a poco se fueron metiendo en un estilo y en un sistema pagano de adoración, porque fueron olvidando la verdad de Dios, al Dios verdadero, y fueron entrando en el paganismo. ¿Okay? Y pues hoy en día es muy común escuchar eso, personas que le digan a uno, tuve un sueño que Dios me dio y me reveló que esto y que esto y que esto y que lo otro. Eso se está cada vez más y más y más, se está haciendo común, y es más, a la mayoría de la gente les gusta y prefieren una iglesia donde tengan ese sistema de que supuestamente reciben revelación directa de parte de Dios. Y es que la gente piensa y siente como que esta iglesia sí es espiritual, aquí sí se manifiesta Dios. Y aunque tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia nos enseña que Dios ya nos dio una revelación perfecta y completa en la Biblia, que no necesitamos más revelación. ¿Qué más revelación tenemos? Si tenemos desde el principio, Génesis, que es el principio, y nos dio hasta el final, hasta Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? La palabra Apocalipsis quiere decir que Dios abrió el telón y hasta nos reveló el futuro y la eternidad. Nomás lean los últimos capítulos de Apocalipsis y de eso se trata, de que le tengamos un vistazo del futuro, el juicio de Dios en la gran tribulación y el restablecimiento del reino de Dios aquí en la tierra y el estado eterno en el cielo.
Todo ya está revelado. ¿Qué más queremos? Si no conocemos y no obedecemos 100% la revelación dada por Dios, ¿a poco necesitamos más revelación, nueva revelación? No necesitamos. Por eso también en este pasaje, como lo vimos más detalladamente la semana pasada, el Señor dice: dejen a estos falsos profetas que den sus falsos sueños, pero ustedes escuchen a mis siervos, a mis profetas, que les van a enseñar mi palabra, versículo por versículo, pasaje tras pasaje, que ellos les enseñen la palabra de Dios. Entonces ahí el Señor nos dice que debemos nosotros preferir la enseñanza de la palabra de Dios que las experiencias que una persona diga que tuvo y que es de parte de Dios. Que no creamos eso, ¿verdad? Porque tenemos que entender que sí existen fundamentos para la adoración de Dios. Hay un fundamento bíblico y hay un fundamento falso. Díganme ustedes, ¿el fundamento de la adoración pagana era bíblico, era verdadero o era falso? Y cuando hablamos de un fundamento de adoración, pues es para nuestros días también, ¿verdad? Que debemos nosotros procurar que el fundamento de nuestra adoración sea bíblico. Como el Señor dijo: adórenme en espíritu y en verdad. ¿Ok? En espíritu y en verdad. Entonces tiene que haber un fundamento que sea verdadero. El fundamento de la adoración bíblica, tanto como vemos en Israel como tiene que ser para el verdadero cristianismo, es un fundamento que debe de estar basado en las Escrituras y nada más que en las Escrituras correctamente interpretadas. Correctamente interpretadas en las Escrituras. O sea, que es a lo que le llamamos, ¿verdad? Entre una adoración objetiva en comparación a una adoración subjetiva. Objetiva quiere decir que está principalmente fuera de nosotros, que nos es dada por instrucciones de Dios en su palabra. Eso es objetivo. Está fuera de mí. Aquí está. Dios me lo revela en su palabra escrita. Aquí está. Subjetiva quiere decir que está dentro de mí, que depende de mis emociones, mis sentimientos, mis visiones, mis sueños. O sea que proviene de mi experiencia personal. ¿Okay? Eso es subjetivo. Comparación con el objetivo. Y entonces, la base de la adoración pagana era así, subjetiva, ¿verdad? Que a eso, ¿saben cómo se le llama? Misticismo. Es el misticismo, ¿ok? Déjenme les explico. Esa era la base del culto pagano. El misticismo, déjenme les digo lo que dice el diccionario sobre el misticismo. Es una doctrina de una intuición espiritual inmediata de verdades que se cree que trascienden el entendimiento ordinario o de una revelación directa a través de la contemplación o el éxtasis. O sea, ¿qué quiere decir, verdad? En pocas palabras, que el misticismo es lo que la persona experimenta en un momento de éxtasis emocional. Y se lo atribuye a Dios. Dice, esto fue de parte de Dios. Esta experiencia extática que yo tuve fue algo tan grande, tan hermoso que lo sentí, que tiene que haber sido de parte de Dios. Y se lo atribuyen a Dios. El segundo definición que da el diccionario del misticismo dice: la creencia de que es posible obtener conocimiento de verdades espirituales que van más allá del entendimiento humano ordinario. Es decir, no necesita usted la Biblia, o la Biblia no es la única fuente en la que uno pueda llegar a conocer la verdad. También, directamente, yo puedo llegar a conocer la verdad con las experiencias que tuve y esto y lo. Y entonces eso es subjetivo, ¿okay?
Está basado en mi interior, de lo que yo experimento, de lo que yo siento. Y entonces, se hace esa experiencia que uno tiene, mística, la pone a la par de la Biblia. La pone a la par de la Biblia. Y se imaginan ustedes, poner a la par de la palabra perfecta, santa de Dios, mi experiencia de un humano pecador, y creer que está igual que la revelación de Dios, que tiene la misma autoridad, la misma credibilidad. No, por eso, si una persona va que me dice, pastor, el Señor me dio una palabra para usted, digo, manténgala, no me la tiene que compartir, yo ya tengo la palabra de Dios ahí, yo no necesito que usted venga a darme que una palabra de parte de Dios, ya tengo todo un libro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay nuevas revelación de parte de Dios. Ya tenemos una revelación completa. Por eso es que el Señor nos advirtió, dice, no le quites ni le agregues, porque si no te la vas a ver conmigo, dice el Señor. Entonces, ni quitarle ni agregarle, lo que está ahí y punto, es suficiente y más que suficiente. Por eso, hermanos, este es el peligro del misticismo. Y acuérdense, estamos viendo el misticismo en el sentido de que para allá estos demonios, estos falsos ídolos, se los fueron llevando a Israel poco a poco, se los fueron llevando poco a poco, y vimos la semana pasada lo que vimos, las montañas de influencia, ¿verdad? Las instituciones que tenemos que influyen en nuestra manera de pensar y de ver la vida. Y vimos, ¿verdad?, que una de las influencias muy poderosas que tenemos es la religión. La religión. Entonces vemos que también estos demonios pueden usar la religión para desviarnos de la verdad. Por eso es que hay tanta religión. ¿Por qué hay tantas religiones? Me dice la gente. Pues porque Satanás quiere engañar a la gente y quiere confundirlos. Por eso es que hay tantas. Entonces, vemos, ¿verdad?, que poco a poco se los fueron llevando, poco a poco fueron llevando, al punto, hermanos, que cuando usted lee el Antiguo Testamento, lo estudia, se da cuenta que muchos de los israelitas continuaban yendo al templo, ¿verdad?, de la manera tradicional, y también adoraban a Baal, a Astarte, a Moloch, los diferentes ídolos, y creían ellos que estaban bien con Dios, con el Dios verdadero, que estaban bien, que simplemente pues estaban ellos aprendiendo nuevas cosas en su religión. ¿Por qué creen que les he advertido tantas veces? Hermanos, tengan mucho cuidado. Ahorita que hay los teléfonos y las aplicaciones y que estoy oyendo a tal y estoy aprendiendo cosas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas nuevas que está aprendiendo? ¿Son bíblicas o no son bíblicas o nomás les suenan atractivas? Como les digo, hoy en día está atrayendo mucho a la gente todo lo que tenga que ver con el misticismo. Todo lo que tenga que ver con experiencias supuestamente sobrenaturales. Y ahora yo platicaba con un pastor, como les he platicado, a veces me junto con la reunión de pastores hispanos aquí en el Valle, y pues yo soy el único que no soy carismático, pentecostal, todos ellos sí, y ya platicando y con ellos, y pues a veces sale este tema, ¿verdad? Y ahí es donde, ¿verdad?, pero por lo general se dan cuenta que no tienen argumentos bíblicos. Bíblicos no. Como me han dicho, pastor, usted
¿usted ha hablado en lenguas? Digo, no, nunca. Dice, pues por eso, porque nunca ha tenido la experiencia, por eso no cree, ¿verdad? Digo, es que no es la experiencia lo que determina si algo es bíblico. No es la experiencia lo que determina si algo es bíblico, es una interpretación correcta de la Biblia. Y lo que yo veo, le digo, vamos a la Biblia y vemos que las lenguas eran idiomas y dialectos que se entendían. ¿Qué idiomas y dialectos están hablando aquí ustedes en las reuniones cuando oramos? ¿Qué? No son ningún idioma. Entonces estás contradiciendo a la Biblia. Si estás contradiciendo a la Biblia, ¿por qué le quieres dar validez? Nomás porque es una experiencia que tú sientes como que es de Dios. Y ahí nos ponemos a platicar. Pero pues es 1 contra 20. Pero ese es el peligro del misticismo, que la gente es atraída a ese sistema, Ahora, fíjense lo que les pongo aquí. El misticismo puede otorgar autoridad bíblica a experiencias, sentimientos, emociones, impresiones, intuiciones, presentimientos y sueños. Y ya pueden decir que fue de parte de Dios. Ya si fue de parte de Dios, ya no puede usted discutir ni alegar, porque pues es como ponerse en contra de Dios. Cuando en realidad estamos entrando a un sistema que no es bíblico. Es un sistema pagano, el misticismo. Es un sistema pagano, no es un sistema bíblico. Pero poco a poco, ¿verdad? Como les digo, estas diferentes fuentes de influencia empiezan a influenciar y empiezan a desviar al pueblo de Dios de la verdad. Así como tiene influencia los medios de comunicación, como tiene influencia los gobiernos. Entonces, así también la religión tiene influencia para sacarnos y desviarnos de la verdad. Eso le pasó a Israel. Simplemente les estoy compartiendo la verdad de la historia de Israel que nos enseña las Escrituras. Y entonces tenemos que entender que el misticismo es muy diferente al sistema de adoración de Dios. Miren, la verdad absoluta de Dios, que era lo que le pasó a Israel y lo que nos está pasando a nosotros, la verdad absoluta de Dios se va sustituyendo gradualmente por la verdad subjetiva de los hombres. ¿Ok? La verdad absoluta, porque la verdad de Dios es absoluta, absolutamente correcto y punto. ¿Verdad que es perfecta la palabra de Dios? La misma Biblia lo enseña que es perfecta, quiere decir que es una verdad absoluta. Mientras que la del hombre es una verdad subjetiva, o sea que proviene de sí mismo, lo que él cree. Yo me encuentro con muchas personas que les digo, mira, es que la Biblia dice esto y es, no, pero yo no creo así, yo creo que es así, 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 así. Entonces ya, como quien dice, ya mejoraron la mente de Dios, ya aclararon en dónde está Dios equivocado y esto es lo correcto, lo que yo creo, como yo creo. No, es que yo creo que así, 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 ya. Se conformaron con su creencia subjetiva. Eso es parte de lo que es el misticismo, ¿verdad? El de confiar en tus emociones, sentimientos. Es que yo siento que las cosas son así, yo esto, yo lo otro, y que yo tuve esta experiencia. Y personas que me han dicho, es que yo sé que estoy bien con Dios porque tuve esta experiencia y esto pasó, y ya estoy bien con Dios. Entonces, vemos, ¿verdad?,
que no es así como lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que, por ejemplo, dice un versículo, si su contexto es un pretexto, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes? Cuando uno entra en ese sistema y que todavía está dentro del ambiente cristiano, entonces se usa la Biblia, la palabra de Dios, pero fuera de su contexto. Usan un versículo para poder probar que su experiencia, lo que ellos han experimentado, su sueño, sus presentimientos, sus intuiciones, son de Dios. Porque les digan, mira, el profeta tuvo este sueño y así, y Dios le dijo y lo otro, y a mí me ha dado revelación, me ha dado sueño, y entonces usan pasajes bíblicos, los hacen paralelos a la experiencia de ellos para darle a su experiencia autoridad bíblica. Autoridad bíblica, cuando en realidad sacaron completamente de contexto el pasaje, no lo interpretaron correctamente de acuerdo a las reglas de interpretación bíblica que se llama la hermenéutica, que en el seminario pues uno los estudia detalladamente para poder hacer una interpretación correcta de cualquier documento histórico que uno quiere estudiar. Tiene que hacer una interpretación de acuerdo a las reglas de interpretación, y entonces lo sacan completamente fuera de contexto para usarlo como pretexto de su experiencia. Entonces, se fijan, este tipo de manera en la que estos falsos dioses, que eran demonios, fueron llevando al pueblo de Israel poco a poco a sacarlos de la verdad y meterlos al paganismo. El cambio fue gradual. ¿Okay? Fue un cambio gradual que los fue sacando de la verdad. Y fíjense, y luego de la verdad los pasan a medias verdades. Entonces todavía siguen ahí aceptando aquello porque todavía tienen medias verdades hasta llevarlos al completo error. Así es como paulatinamente es el engaño. Va por pasitos y pasitos y pasitos. No nos engañan de la noche a la mañana. Es paulatinamente, de repente, poco a poco, y cuando menos piensas, pues ya estás en un completo error. Es como, me encontré una persona que vino a nuestra iglesia por cierto tiempo aquí después, y por muchos años no lo vi. Cuando lo vi, ¿verdad?, supe que estaba yendo a una iglesia carismática, ¿verdad? Y después que me lo encontré ya platicando, le dije, ¿todavía estás yendo? No, dice, ahora estoy asistiendo a la iglesia de los santos de los últimos días. Ahora es mormón. ¿Se fijan cómo se los van llevando? Se los van llevando poco a poco. ¿Okay? Entonces, estos ídolos, falsos dioses que son demonios, empezaron a tener influencia sobre la gente, sobre las personas, como lo siguen teniendo hoy en día sobre nosotros. Y uno de los, ahí en la Biblia presenta en el Antiguo Testamento dos ídolos, dos falsos dioses que eran los principales en engañar a Israel, que era Baal y Astarte. Y como les he dicho, ¿verdad? Baal significa señor y dueño. Señor y dueño. Y entonces, como él era el más poderoso de todos esos dioses falsos, ídolos, tenía su amante, que era Astarte. Y al rato vamos a ver un poco más sobre ella en la próxima semana. ¿Okay? Ahora, ¿cuál fue la influencia de Baal? ¿De qué maneras influenció? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Era el dios de qué? ¿Qué se acuerdan ustedes que era el dios de qué? ¿De la qué? Era el dios de qué? Empieza con la letra P, que es algo que
que todos anhelamos? Prosperidad. Era el Dios de la prosperidad. Ahora, ¿es malo desear ser próspero? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Saben cuál es la respuesta correcta? Siempre tienen que decir, cuando le dicen, ¿es malo querer ser próspero? No y sí. Porque podemos decir, ¿es mala la comida? Vamos a decir, pues sí, ¿no? Porque comer es una necesidad, ¿verdad? Pero si comemos de más, ¿se convierte en qué? En pecado, ¿verdad? Glotonería. Entonces todo tiene límite, todo tiene un límite. El deseo de prosperar es algo que Dios nos lo ha dado a nosotros también, el deseo de mejorar en todas las áreas, de prosperar, pero tiene sus límites. Cuando nosotros nos salimos de ese límite, en realidad, ya nos salimos de lo bíblico y entramos al paganismo, que era lo que Baal influenciaba a la gente, ¿verdad? Como el Dios de la prosperidad, que él, ¿verdad?, les ofrecía el poder tener todo lo que ellos anhelaban y deseaban. ¿Verdad que muchas veces lo que anhelamos y deseamos ya va a orillar a la avaricia? Porque no hay contentamiento. Creo que la Biblia nos enseña que debemos de estar contentos en donde estemos ahí. Contentamiento no quiere decir que no tengamos anhelos de prosperidad, pero quiere decir que aquí Dios me ha traído hasta este punto, gloria a Dios, lo voy a aceptar y me voy a gozar aquí, en donde estoy. Y conforme el Señor me vaya prosperando, para su honra y su gloria, para su honra y su gloria. Y voy a tener contentamiento, aún si estoy en este grado de prosperidad y por alguna razón el Señor me baja. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios alabado. Continúa uno teniendo al Señor como su fuente de contentamiento, no las cosas de este mundo, no. El Señor es mi fuente de contentamiento, Él es mi porción, Él es todo lo que yo necesito, todo lo que yo necesito. Lo tengo a Él, lo tengo todo. ¿Okay? Ya lo demás es como luego decimos, es nada más el cherry arriba del pastel, pero a Él es todo lo que yo necesito. Entonces, la influencia de Baal era una influencia que producía avaricia, ¿ok? Avaricia, que es lo que le llamamos ya llevar el deseo de prosperidad, de las cosas materiales, del dinero, llevarlo hasta un extremo que ya se convierte en avaricia. Por eso ahí está lo que significa. El diccionario dice que es deseo excesivo o demasiado fuerte de riqueza, ganancias, posesiones o logros. O sea que no estoy contento con, bueno, ahora tengo tanto, quiero más. Tengo este logro, pero quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Sin contentamiento siempre, no, más y más y más. Y esa persona nunca va a tener contentamiento. Cuando es avaricioso, nunca va a tener contentamiento, nunca va a ser suficiente. Le preguntaron a uno de los multibillonarios, ¿verdad? Le preguntaron en una entrevista y dijeron, ¿y tú estás ya satisfecho con lo que tienes? Y se rió y dijo, dice, si estuviera satisfecho no estaría aquí, porque le estaban pagando por una entrevista. Dice, si estuviera satisfecho no estaría aquí. O sea que más y más y más y más. Entonces, Baal produjo esta influencia. Díganme ustedes si no estamos siendo afectados por esto mismo hoy en día.
A tal punto que, como les decía, ¿cómo puede usar una de las instituciones más creíbles que tenemos, como es la iglesia, puede usar la misma iglesia para estar promoviendo la avaricia? Y hay iglesias enteras en las que el enfoque es el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Y ese es el enfoque, el dinero, el dinero, el dinero. Siembra aquí en este ministerio, en esta iglesia, Dios me reveló que está produciendo al 1000 por uno y que ahorita trae lo otro. Y están constantemente enfocados en el dinero. Y si tú das, Dios te va a hacer rico. Y la voluntad de Dios es que seamos ricos porque somos los hijos del Rey. ¿Por qué los hijos de Satanás, los malhechores, los que venden drogas y todos traen esos carrazos, traen esa ropa, traen esas mansiones? Nosotros también, los hijos del Rey de Reyes y Señor. Y empiezan, yo y los oigo y digo, wow. ¿Cómo distorsionan la palabra de Dios con una facilidad? Y lo dicen con un énfasis que tienen ahí miles de personas gritando, amén, aleluya, gloria a Dios, aprobando herejías, que ya son de herejías del paganismo, que ya los llevaron a ese punto. Estaba viendo en una ocasión este pastor, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, pero estaba predicando y se quitó el zapato. ¿Se ven este zapato? ¿Ven estos zapatos? Y todo. Estos zapatos me costaron $10,000. Porque estos zapatos a mí, yo voy a un lugar donde me los hacen exclusivamente para mí como yo les digo que me lo hagan exactamente. Y me cuestan $10,000 estos zapatos. Dije, ya los compré en Walmart. $10,000 por unos zapatos. Y yo estoy hablando ya de eso hace como 15 años que vi Frederick Price, ese pastor. Y todos, aleluya, amén. Y ya los motivó a que ellos también tuvieran zapatos especiales porque son hijos del Rey. Son hijos del Rey. Y bueno, se sacan fuera de contexto la palabra de Dios para un pretexto egoísta que tenga que ver con avaricia, pero es bíblico, según esto, es bíblico. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Porque va pasando esto. Una vez que yo entro a este ambiente de la avaricia, entonces yo ya cambié de Dios. ¿Verdad que la Biblia nos dice que nadie puede servir a dos señores? ¿Verdad que dice que nadie puede servir a dos señores? No, entonces ahora mi Señor ya va a ser un Dios falso. Mi Señor, ahora mi Dios, pues va a ser el dinero, las cosas materiales, porque es el que posee mi corazón, es la pasión de mi vida, en vez de que sea el Señor, es la pasión de mi vida. El dinero, las cosas materiales. Y entonces ya paso a ser un adorador falso. Porque la adoración, hermanos, miren, es una expresión de amor y de compromiso. Es una expresión de amor. Entonces cuando yo ya entro en la adoración al dinero, porque no puedo adorar al Dios verdadero y al Dios falso. Entonces ahora estoy adorando al Dios falso y ya estoy expresando mi amor, estoy enamorado del dinero, de las cosas materiales y estoy comprometido a querer más y más. Estoy comprometido a obedecer las reglas de ese sistema para poder obtener lo que me promete. Y entonces viene eso. Y así estaba el pueblo de Israel ya con la influencia de Baal. Estaban así, de tal manera que en su avaricia de querer prosperar más, entonces tenían que entregarle a Baal lo mejor que ellos tuvieran.
¿Y qué era lo que le ofrecían? ¿Se acuerdan que se lo enseñé en un mensaje, no sé si pasado o antepasado? ¿Qué era lo mejor que tenían para ofrecerle? Sus niños, sacrificio. El sacrificio de los niños. Y entonces iban, tenían la imagen de Baal, así, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así lo tenían, un toro con las manos extendidas, hueco por atrás de metal, lo encendían de tal manera que se pusiera al rojo vivo, y en la noche tenían sus cultos, ¿verdad? Sus eventos. Había una escalinata en la que la gente llevaba al niño, el bebé, se lo entregaban al sacerdote, quien subía y depositaba en las manos de Baal a ese niño, y cuando ya lo iba a depositar empezaba la música, a tocar fuerte los tambores para que no se oyeran los gritos de ese bebé, de ese niño, esa niña que estaba siendo quemado en una plancha. Y se lo entregaban. Entonces, hoy en día está pasando lo mismo, hermanos. Se está entregando los niños a Moloch. Claro que de una manera diferente, ¿verdad? Que no tenemos la imagen de Moloch y no vamos pero estos falsos dioses, estos ídolos, estos demonios, son inteligentes y saben cómo meterse de acuerdo al contexto de nuestros tiempos. Y ahora, pues estos niños están siendo sacrificados en una clínica de abortos. Ahí están siendo sacrificados, entregándolos a Moloch, porque pues la avaricia, yo no puedo tener este niño. Me va a estorbar en mis planes de prosperar. Yo necesito prosperar, yo necesito continuar en mi educación, mi escuela, necesito terminar, porque yo quiero llegar a hacer esto y quiero hacer lo otro y quiero poder viajar, y ahorita es un estorbo para mi vida. Y se entrega en sacrificio a Moloch. Y por ejemplo, puede ser que ustedes se hayan aterrorizado de ver de qué manera entregaban a esos bebés a ese sacrificio de quemarlos. Pero hermanos, ¿han visto ustedes lo que es un aborto? Ellos tocaban música para que no se oyeran los gritos aterradores de los bebés, de los niños. Bueno, vean, esa película se llama Los gritos silenciosos, en los que se ve, ya que tenemos la tecnología moderna, que se ve lo que es un aborto adentro del vientre de la madre. Y se ve que cuando el doctor empieza a meter las pinzas y todo, el bebé se retira, presiente que hay peligro para su vida. Y empiezan las pinzas a agarrarlo y a retorcerle el brazo, la pierna, y a quebrantárselos, a arrancárselos. Y se ve que el bebé está gritando de dolor. Está gritando de dolor. Y ¡prum!, le sacan. Y ¡prum!, le van sacando, lo van despedazando. Al último, la cabeza, que es la más grande, meten otra clase de pinzas y le meten una aspiradora para sacar todos los pedacitos. Esa es una manera. La otra es muy parecida a la de Moloch. Se inyecta un químico que quema al bebé. Lo quema. Díganme ustedes si no está pasando lo mismo. Y sin embargo, no nos asustamos por lo que está pasando. Podemos asustarnos más cuando oímos lo que hacían, ¿verdad?, el pueblo de Israel y cómo adoraban a Moloch y lo que llevaban. Y hoy en día podemos encontrar cristianos que están a favor del aborto. Dicen, es el derecho de la mujer, el derecho a matar, el derecho de asesinar así,
Ese será un derecho. Y ya lo hicieron como una religión, porque ahora le pusieron, es nuestro sagrado derecho. Oh, sagrado. Mira nomás, sí, pues es el paganismo que ya está a todo lo que da. Ya no importa. A entregar. Ahora, cuando hablo del aborto, hermanos, yo no sé si alguna de ustedes ya tuvo un aborto, pero si alguna ha tenido un aborto, quiero que sepa que no es el pecado imperdonable. Que el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, si le decimos al Señor la verdad de lo que hicimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque está comprobado que los efectos y las consecuencias que producen la conciencia de una mujer, el haber abortado, son tremendos. Y no necesita por qué andar cargando con esa gran carga cuando el Señor puede perdonar y limpiar. Lo puede hacer. Esa es la influencia de Baal. Ahora, déjenme les doy algunos datos, ¿verdad? Que son importantes para que entendamos, ¿ok? Lo que está haciendo Baal. El 57% de mujeres que se han sometido a un aborto tienen entre 20 y 30 años de edad. O sea que la gran mayoría de las mujeres que deciden abortar están en esas edades, entre los 20 y los 30, ¿verdad? Como les digo, que dicen, no, ahorita esto va a ser un estorbo. Va a ser un estorbo para que yo pueda continuar en mi carrera de prosperidad. ¿Okay? Es un estorbo. 57%. Y el 31% tienen entre 30 y 40 años de edad. 30 y 40 años de edad. El 8% ya son lo que es teenagers, ¿verdad? De 13 a 19 años de edad. El 8%. Y el 4% entre 40 y 44 años de edad. ¿Okay? Eso es en cuanto a las edades. Ahora, en cuanto a la raza, ¿cuál de las razas es la que tiene más abortos? ¿Cuál? Exactamente. El 42% de todas las mujeres que abortaron el 2021 eran negras. ¿Qué quiere decir esto? Que son los más pobres. En cuanto al estatus financiero, son los de más bajo estatus financiero. Y que es lo mismo que pasaba en el tiempo de Israel. Por lo general, los más pobres eran los que sacrificaban a más niños. ¿Por qué? Porque tenían más anhelos de prosperidad y sacrificaban a sus niños. En segundo lugar, porque mucha de la gente con dinero no sacrificaba a sus hijos, sino que sacrificaba a algún hijo de algún esclava que tenían. O simplemente en aquel entonces usted podía ir al mercado a comprar frutas, verduras, carne, lo que sea, y podía comprar un esclavo también. Y había esclavos de todas las edades. Podía comprar un esclavo, niño, niña, y dedicárselo a Baal. Entonces, sigue trabajando igual Baal, aprovechándose de la pobreza y llevándolos a este punto. El 30% de los abortos fueron de anglosajonas, que en nuestro idioma quiere decir gringas. Y el 22% hispanas y el 6% de otras razas. Ahora, fíjense, hoy en día están como diciendo, hey, miren, han bajado el número de abortos que hay al año. En el 2022 fueron
930,000 abortos en un año. Y bajó porque antes estaban de millón para arriba. ¿Pero por qué bajó? Ellos no les van a decir, oh, está bajando. No, ha bajado porque ya muchas mujeres no necesitan ir a una clínica nomás con que les compren las pastillas abortivas. Y esas pastillas abortivas les dicen, te va a ayudar a desalojar, no a asesinar, no, a desalojar. Así les dicen. Nomás se cambia la terminología para que no se oiga feo. No les dicen, esta pastilla te va a ayudar a que mates al bebé. A desalojar nada más. Como quien desaloja cuando uno hace del número 2. Así también desalojar un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Lo mismo, desalojar. Entonces, esto es el número de abortos clínicos, por eso puse clínicos, de que ha sido en una clínica abortiva, pero quién sabe qué tantos miles más han sido sin necesidad de ir a una clínica. ¿Okay? Ahora, fíjense, déjenme les doy estas cifras. 864,000 bebés han sido asesinados entre 1 mes a 3 meses de vida que tenían. Entre 1 mes a 3 meses. Ahora con la tecnología moderna, vea a un bebé de 3 meses en el vientre y va a decir usted, mira, se está riendo, se está chupando el dedo y está haciendo esto. Es una vida completa. Ya tiene su propio ADN, tiene sus propias huellas digitales, personales, que nunca nadie ha tenido esas huellas digitales, ni nunca nadie más las tendrá, porque fue creado único por Dios. Y es destruido. De 4 a 5 meses, 55,800. En un año. 4 a 5 meses. Fíjense, ahorita con los avances modernos, ahorita uno de 5 meses prematuro, casi muchos de ellos los pueden salvar a que sigan viviendo. Cuando hay un parto prematuro, un nacimiento prematuro de 5 meses, casi seguro que sí lo van a poder salvarle la vida. Y todavía así, a despedazarlo. Y de 6 a 9 meses, todavía, ya un infanticidio, ¿verdad? 9,300. 9,300. Díganme ustedes si no está Baal teniendo éxito. Y ya se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo y les quería introducir a esta otra diosa falsa, a este otro demonio, Acera, para que veamos de qué manera influenciaba. Bueno, la próxima semana vamos a ver de qué manera influenciaba, qué era lo que hacía y producía en las vidas de las personas, y poder ver si está obrando en nuestra sociedad hoy en día. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por la hermosa oportunidad que tenemos de parte tuya para reunirnos con toda libertad aún y escuchar de tu palabra y poder aprender de ella, porque sabemos, Señor, que tu palabra es relevante en todos los tiempos. Tu palabra es la única que es 100% verdad y queremos únicamente conocerla, creerla y obedecerla. Te pedimos, Señor, para que lo que tú nos hayas enseñado en esta hora, que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que por muy negro que se vea la situación moral en la que se encuentra nuestra nación, que podamos nosotros saber que para eso tú nos pusiste aquí en esta tierra, como tus hijos, como tu pueblo, para que seamos luz
en las tinieblas y seamos sal en la corrupción que hay moral y ética. Pedimos que nos uses de esa manera, Señor, que nos uses, que no caigamos en una actitud derrotista, sabiendo que contigo somos más que vencedores. Y que así como vemos que también en el pueblo de Israel, en muchas ocasiones tú los pudiste sacar de ese paganismo, pudieron tu pueblo que se mantuvo firme en la verdad, pudieron tener la suficiente influencia para sacar estos falsos ídolos de la nación y poder restablecer la verdad tuya en la vida de la nación. Que así también nosotros lo podamos ver y lo podamos hacer, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y es en su nombre que te lo pedimos. Amén.